Hoy también es un día muy importante, es un día en el que conmemoramos a las abejas, y es que hoy, el 20 de mayo, perdón, se celebra el Día Internacional de las Abejas, que es una fecha que va mucho más allá de un simple homenaje a estos pequeños insectos con alas. Las abejas son esenciales, hay que recordar, para la vida en la Tierra. Gracias a ellas, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo pueden reproducirse, como lo son las frutas, las verduras, las nueces, las semillas, muchos granos. Todos dependen de la labor incansable de la polinización de las abejas. Sin embargo, las abejas hay que recordar que están en peligro, se encuentran en peligro de extinción, y es que el uso indiscriminado de pesticidas, la pérdida de su hábitat, el cambio climático y también la contaminación está amenazando su supervivencia. Y con ellas también peligra nuestra seguridad alimentaria, porque pues si gracias a las abejas se producen el 75% de los cultivos alimentarios, imagínense ustedes, háganse la pregunta de qué pasaría si desaparecen las abejas. Vaya situación. Este día nos está recordando que proteger a las abejas es proteger nuestro futuro. Cada jardín con flores nativas, cada decisión de consumir productos locales y también libres de pesticidas, cada esfuerzo por educar y crear conciencia cuenta. Todo esto cuenta. Las abejas no tienen voz, pero nosotros sí la tenemos. Hoy utilicemos esta voz para defender a quienes en silencio sostienen la vida misma y sobre todo pues nos dan esperanza a poder seguir, digamos, en este planeta, porque si ya lo vemos de esa forma, es importantísimo el tener a las abejas en el mundo, en el planeta, porque pues hacen una gran labor. En este día, en este 20 de mayo, Día Internacional de las Abejas, por eso invité a este espacio informativo vía Zoom en entrevista al doctor Ricardo Anguiano. El doctor Ricardo Anguiano es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te saludo con muchísimo gusto, doctor. ¿Cómo estás? Y bueno, pues vaya información que estábamos dando previamente. Se dice que más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización de las abejas. ¿Podrías explicarnos, doctor, cómo funciona este proceso y por qué es tan importante? Ok, claro que sí. Pues sí, efectivamente, la verdad es que las abejas juegan un papel fundamental, no solamente en la producción de alimentos, porque sí, dependiendo, incluso hay estudios que han observado que hay países en los que esta dependencia de polinización llega hasta más del 80%, 85% en algunos casos, sobre todo para aquellos cultivos que nos dan variedad en nuestra dieta. Hay muchos tipos de polinización, hay polinización mediada por el aire, polinización mediada por el agua. Muchos de los cultivos o del mayor volumen de cultivos se ven más beneficiados por estos otros tipos de polinización, aire-agua, principalmente la de aire. Pero la polinización mediada por insectos es la que nos da la variedad en nuestra dieta, es la que nos permite tener la variedad de frutas, la variedad de cucurbitáceas como las calabacitas, la sandía, todo eso que nos favorece nuestra nutrición. Entonces, efectivamente, a partir de ese punto es de donde dependemos hasta de un 75-80% de la polinización mediada por insectos, por animales en general. También hay polinización mediada por murciélagos, por pájaros, pero dentro de esta polinización mediada por animales, aquella que se realiza por los insectos es la más importante. Y dentro de los insectos, las abejas son las que realizan la mayor parte de función de polinización. También tenemos escarabajos, tenemos mariposas, incluso algunas moscas, algunas hormigas realizan polinización, pero las abejas son las que mayormente cargan con esa función. Las abejas se desarrollan a través de los años, aprovechando recursos que tienen las flores, digamos, polen y néctar. El polen les va a dar las proteínas para su dieta y el néctar la energía, los carbohidratos. Entonces, las abejas poco a poco van desarrollándose de forma en la que alcanzan y aprovechan mejor estos recursos. Entonces, las abejas están diseñadas para poder transportar el néctar en una estructura que se llama buche melario, que es parte de su aparato digestivo,
Por eso de repente escuchamos ahí que dice, ay, la miel viene siendo vómito de abeja. Pues no tanto, pero sí la transportan en un buche melario y después hacen ciertos procesos para poderla realizar. Las abejas desarrollan vellosidades plumosas para que cada que visitan las flores en busca de estos nectarios, se impregnen del polen y cuando visitan la siguiente flor, van a depositar el polen. El polen lleva los caracteres masculinos de la planta y al visitar la siguiente flor, los depositan los caracteres femeninos y de esta manera pues favorece la polinización, la formación de los frutos y la preservación de todas estas plantas con flor. Entonces las abejas cumplen esa función importante. Doctor, y esto lo realizan alrededor de 20,000 especies de abejas diferentes que existen en el mundo. Regularmente cuando nosotros pensamos en abejas, pensamos en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Las abejas melíferas, esas amarillo con negro, pero las abejas son más de 20,000 especies distintas. Doctor, ¿qué consecuencias? Porque muchas personas no dimensionan de verdad lo que podría llegar a suceder en el planeta si no hubiera las suficientes abejas. ¿Qué consecuencias tendría para la humanidad directamente una disminución drástica de las abejas, de la población de abejas? Pues básicamente nos complicaría lo que de por sí ya tenemos complicado, que es la seguridad alimentaria. En un escenario muy fatalista, de repente se dice, no, es que si se extinguen las abejas, en unos años nos extinguimos todos, ¿no? No sería tan así, porque las redes de polinización son muy flexibles, entonces buscan camino. Pero definitivamente sí, nos complicaríamos muchísimo alcanzar nuestra seguridad alimentaria. De por sí, por diversos factores, por el crecimiento de población, por los modelos productivos y distribución que tenemos, es complicado tener seguridad alimentaria para todas las personas de este mundo, pues si perdiéramos a las abejas, vamos a perder volumen y calidad en los cultivos y en nuestros nutrientes. Entonces, definitivamente estaríamos complicando muchísimo nuestra situación. Muy probablemente en diversos cultivos tendríamos que aumentar las áreas de cultivo para poder asimilar o asemejar la producción que teníamos con la presencia de las abejas, y la calidad de los frutos en muchas ocasiones no la vamos a poder alcanzar. Y en este caso, otra vez es muy importante decir que no solamente son las abejas melíferas, que sí, efectivamente, son los polinizadores manejados más importantes que tenemos, pero también la presencia de todas las abejas nativas alrededor de los cultivos se ha observado que es de vital importancia, tanto para la polinización como incluso para la salud de los cultivos. Entonces, este Día de la Abeja, que no solamente debemos de hablar de la abeja melífera, sino de todas las demás, sí, pues es muy importante que también cobremos o entendamos la importancia de todas aquellas que a veces no vemos. Claro. La melífera tal vez es la que va a dar la mayor batalla, porque es a la que cuidamos. Es a la que, por ejemplo, pues nosotros le obtenemos un provecho a través de la polinización manejada y a través de la producción de miel. Entonces, tanto los apicultores como los médicos veterinarios y muchos otros técnicos que estamos constantemente capacitándonos y monitoreando la situación de las abejas, pues van a ser las que más se defiendan. Claro. Pero, por ejemplo, tan solo en México hay alrededor de 2,000 especies nativas que muchas veces no conocemos bien en qué situaciones se encuentran en cada uno de sus entornos. Y muchas de ellas son muy específicas de sus lugares. Entonces, si empiezan a perder la vegetación de su lugar, si empieza a haber modificación de uso de suelo, de paisaje, pues se van a ir perdiendo. Y esto va a ir complicando la situación. La melífera se adapta mucho y además nosotros le ayudamos a adaptarla. Pero las demás no se pueden trabajar igual. Exactamente. Estamos platicando con el doctor Ricardo Anguiano, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la importancia de las abejas. Hoy es el Día Internacional de la Abeja. Todos los 20 de mayo se celebra este día. Doctor, ¿qué prácticas agrícolas o industriales son las que más están afectando a las abejas? Una de las complicaciones más importantes que tienen las abejas, por ejemplo, son los monocultivos. Nosotros tenemos la necesidad de producir grandes volúmenes de alimento y para ello muchas veces las prácticas agrícolas buscan que sea el único recurso que esté creciendo en esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las abejas? Las abejas naturalmente van a buscar
una variedad de flores para poderse nutrir. Ellas necesitan visitar varias flores para poder obtener todos los nutrientes que requieren para estar sanas. Si al final ellas van a tener disponible kilómetros y kilómetros de manzana, pues la manzana, por muy nutritivo que sea su polen, no va a cubrir todas sus necesidades. Y lo mismo con muchos otros cultivos. Entonces, esta proliferación de monocultivos, de grandes áreas, solo un tipo de cultivo, dificulta mucho la nutrición de las abejas. Hay muchos trabajos que han realizado, han probado dejar, por ejemplo, manchones de la vegetación nativa alrededor o entre los cultivos, y favorece mucho el desarrollo de las abejas, no solamente las manejadas, sino las nativas, e incluso esta movilización de insectos de la zona también permite que haya un control natural de plagas en la misma zona. Entonces, favorece al cultivo de diversas maneras. Entonces, es una práctica que muy probablemente pudiéramos cambiar con voluntad, capacitación, ensayo y error, y es una de las que más daña. La otra, definitivamente, es al estar cuidando estos cultivos, la aplicación de herbicidas, la aplicación de insecticidas para controlar diversas plagas, que a veces no se hace de la forma más correcta posible. Todos estos insecticidas, sobre todo los insecticidas, los herbicidas van sobre la variedad de flores que necesitamos que crezcan, pero los insecticidas pues tienen la función de eliminar insectos que en teoría son plagas, y están formulados o tratan de estar formulados para que la dosis no sea suficiente para afectar insectos benéficos. Pero si a veces nosotros no los colocamos en los tiempos, en las concentraciones, y además hacemos combinaciones que no están recomendadas, pues estamos exponiendo a las abejas a agentes que se ha demostrado que dificultan su termorregulación, dificultan su orientación, su aprendizaje, su defensa de enfermedades, el aprovechamiento de nutrientes. Entonces las va dejando susceptibles a que todos los demás agentes, tanto virales como parasitarios, las afecten y vayan colapsando. Exactamente. Entonces, la aplicación indiscriminada de agroquímicos también es un problema para ellas. Es un problema grave para las abejas. Y bueno, ya para despedirnos, doctor, ¿qué pueden hacer las personas desde sus hogares para proteger a estos insectos, a estos animales? Pues yo creo que lo más importante que podemos hacer es conocerlas. Aprovechar estos días en los que se da la difusión, se da el foro, se dan los espacios para poderlas conocer, para poder identificar cuál es la importancia que tienen en nuestro entorno. Y como le decía, no solamente identificar esta abejita amarilla con negro, que es la que todos conocemos, sino saber que las abejas vienen desde tamaños pequeñititos que parecen mosquitas, hasta abejas que te dan miedo por el tamaño tan grande que tienen, que pueden ser completamente negras, que pueden ser casi amarillas, que pueden tener colores metálicos, y que todas esas son abejas, y que son importantes en su entorno y en los lugares. Otra cosa que podemos hacer es, en nuestros jardines, los que tenemos la oportunidad de tener jardines, pues favorecer la presencia no solamente de flores decorativas, sino de flores nativas. Las flores nativas van a atraer a los insectos de la zona, van a funcionar no solamente como un recurso alimenticio, sino muchos las utilizan también para resguardarse, para formar sus nidos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que busquemos nosotros el placer de tener estos recursos en nuestros jardines, en nuestras casas, pero que busquemos que sean los recursos propios de la zona, para que favorezcamos también a las abejas y al resto de los insectos que están en el. Pues yo creo que son las dos acciones más importantes que podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Anguiano, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto de platicar de abejas siempre.